Está dirigida a dos del curso. Es básicamente para recordar algunos conceptos de microeconomía que pueden servir para entender la macroeconomía. Por eso la dirigida que tienen en su pantalla se llama Fundamentos. A ver, fundamentos microeconómicos de la macroeconomía. Entonces resulta que la micro no está desligada de la macro, sino que para entender la macro hay que estar muy conscientes y tener que saber muy bien los conceptos de microeconomía. Muchas veces desligamos la macro y la micro y pensamos que la macro es como algo muy distante, pero no. Si no entendemos los conceptos de micro, vamos a estar muy lejos de entender la macro. Entonces, en su PD2, que tienen en su PDI, tienen 4 ejercicios. Vamos a hacer hoy día 2, el problema de la firma y el problema del hogar. Cada uno de ellos busca resolver el problema de optimización de los hogares y de las empresas, tanto para determinar su nivel de inversión o para determinar su nivel de consumo. Y los determinantes que nos salgan de una familia o de una empresa representativa van a ser los mismos que en agregado, es decir, en términos macroeconómicos, va a determinar la inversión agregada y el consumo agregado. Entonces empecemos con el ejercicio del problema de la firma. El ejercicio nos dice, el aumento del precio del oro en el mundo desde el comienzo del 2001 ha incentivado la extracción y producción en distintas partes del mundo. En el Perú, diversas empresas informales se han organizado para aprovechar esta tendencia global y la función de producción de las miles de firmas mineras informales está dado por, nos da una función de producción que depende del capital, de la mano de obra y de la tierra. Y esta función de producción tiene la forma o está determinada por la función A, que es una constante, que en algunos casos, o luego van a ver que es la productividad, K elevado a la alfa, L a la beta y tierra. Y sigue, en donde K representa el capital, el trabajo y T la firma. Los 3 parámetros son menores a 1, alfa, beta y menores a 1. Y positivos, es decir, mayores igual a 0. Debido al pequeño tamaño de las firmas, no pueden afectar el precio de mercado y por ende se considera fijo. El precio es fijo. Entonces, si entendemos cómo se comporta una empresa representativa de la economía, en ese caso del sector minero informal, vamos a entender cómo funciona en agregado todo el sector minero informal. Entonces, es equivalente estudiar una firma representativa que estudiar a todo el agregado macroeconómico. Entonces, seguimos y en la parte A nos dice qué valores deben tomar los parámetros para que estas firmas presenten retornos marginales decrecientes. Recordando micro, los retornos marginales decrecientes. Básicamente hoy es un repaso de micro, de términos o de conceptos de micro que nos van a ayudar en la macro. Entonces, recordando qué son los retornos marginales decrecientes, tenemos que mencionar que los retornos marginales decrecientes se cumplen, perdón, los retornos marginales decrecientes
Bueno, para que haya retornos marginales decrecientes, se debe cumplir que la primera derivada respecto a un factor productivo x1 tiene que ser mayor a 0 y la segunda derivada respecto a un factor productivo tiene que ser menor a 0. Es decir, al aplicar una unidad más de ese factor productivo, nos tiene que generar un mayor nivel de producción, pero mientras vamos aplicando más y más y más este factor productivo, en el margen vamos a estar aportando menos a la producción. Es decir, las primeras unidades, por ejemplo, de mano de obra, nos van a incrementar la producción en mayor cantidad cada uno que las unidades de mano de obra, quizás la número 100. Gráficamente vamos a verlo en un toque y se ve mucho más claro. Entonces, utilizando esas condiciones de que la primera derivada tiene que ser mayor a 0 y la segunda derivada debe ser menor a 0, probemos con los tres factores de producción. Entonces, la función de producción derivada respecto a acá sería igual a alfa a k alfa menos 1 de la beta y de tierra elevado a su parámetro. La función de producción derivada respecto a L beta L a la beta menos 1 y la función de producción derivada respecto a la tierra es igual a entonces, esas tres condiciones tienen que ser mayores a 0, y evaluemos. Alfa es un parámetro positivo y menor a 1, todo eso es positivo. A es positivo porque es un factor de productividad. K, como es un factor productivo, siempre es positivo y elevado a cualquier exponente sigue siendo positivo. L y T son factores productivos, siempre son mayores a 0 o iguales a 0. Y elevados a cualquier exponente son mayores a 0. Entonces se cumple esto. Igual para la derivada respecto a L, todos los argumentos son mayores a 0. Entonces también se cumple. Y en el caso de la derivada respecto a T, también se cumple. Entonces, la primera condición se cumple para los tres casos. Y ahora evaluemos la segunda derivada. Entonces, segunda derivada de la función producción respecto al capital nos saldría alfa por alfa menos 1 por k alfa a la 2 a la alfa menos 2 la beta. Igual, segunda derivada de la función producción respecto a la mano de obra, beta menos 1 menos 2. Y la segunda derivada de la función de producción respecto a la tierra. Entonces evaluemos. Alfa es un parámetro positivo, menor a 1. Todo es positivo. Alfa menos 1, por tanto, es negativo. A es siempre positivo. K es siempre positivo y elevado a cualquier exponente es positivo. L es positivo, T positivo. Entonces todo esto es menor a 0, menor y equivalente en la segunda derivada respecto a L. Toda esta expresión es menor a 0. Y también equivalente en la segunda derivada respecto a T, menor a 0.
Entonces también se cumple. Eso quiere decir, y bueno, eso también se cumple. Eso quiere decir que con esa condición de que el alfa, beta y phi, creo que es phi, ¿no? Son positivos y son menores a 1, con esas tres condiciones es suficiente para decir que los retornos marginales decrecientes, que hay retornos marginales decrecientes. Entonces no tenemos que agregar en este caso ninguna condición más, simplemente con esos tres ya es suficiente para decir que tenemos retornos marginales decrecientes para los tres factores de producción. Y pasamos, hay alguien esperando a entrar, sí, ya admití a todos. No sé por qué sala de espera, no programé eso, pero me está apareciendo eso. Bueno, para la siguiente voy a quitar eso. Ya, vamos a la parte B. Ya. Vamos a la parte B, y en la parte B nos dice, dado los resultados del inciso A, grafica la relación entre la producción y cada uno de sus factores de producción, manteniendo el resto de los factores constantes. Entonces, grafiquemos. Nos pide graficar graficamos la relación entre la producción Y con sus factores de producción, capital, mano de obra y tierra. Como hemos encontrado que tiene rendimientos marginales decrecientes para los tres factores de producción, se dice que es creciente, pero que la pendiente se va reduciendo a mayor cantidad del factor productivo. La forma tendría que ser esta. Entonces, mientras más K aplicamos, más producción tenemos, igual acá. Mientras más K aplicamos, mientras más mano de obra aplicamos, más producción tenemos. Mientras más tierra utilizamos, mayor va a ser nuestra producción. Pero si acá, si a un nivel de K pequeño le aumentamos una unidad de K, es decir, pasamos de acá, nos da esta línea azul vertical de mayor producción, pero si nos vamos a un nivel de K alto, una unidad más aplicada de capital nos da una menor cantidad adicional de producción, es decir, la pendiente está acá es alta y acá ya es más cercana a cero. Entonces, esa es la información que nos da los rendimientos marginales decrecientes. Mayor factor de producción nos da mayor aplicación de un factor de producción nos da mayor producción, pero cada unidad adicional nos da en el margen menor adicional de la producción. Lo mismo en todos. Para valores pequeños de L, la pendiente es empinada, pero luego va aplanándose y es menor, igual en el caso de la Tierra. Entonces, esto es interesante porque la mayoría de funciones de producción en macroeconomía, para que se comporten bien, tienen que tener esta forma. Si vamos a tener, por ejemplo, rendimientos de este tipo que son crecientes, no se van a comportar bien nuestras funciones. Por tanto, en la mayoría, o si no es en todos los casos de los ejercicios que vamos a tener en macro,
1 y 2 van a ser con rendimientos marginales decrecientes. ¿Ustedes tienen preguntas? ¿Preguntas o comentarios? Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos una planta, ¿ya? Una planta de producción, de ya, mascarillas, donde aplicamos, no, como estamos con minería, pongamos minería, ¿ya? Planta de producción o extracción de minerales. Extracción de oro. Entonces tenemos tierra, tenemos capital y tenemos mano de obra. Supongamos que tenemos la tierra fija, tenemos una extensión de tierra para extraer oro fija. Tenemos capital fijo, digamos, un camión para sacar el mineral. Y tenemos un trabajador que es el que maneja el camión, el que opera el camión. Si aumentamos un trabajador más, sucede que ese trabajador más va a aportar a la producción porque va a ayudar quizás a operar el camión. Se pueden turnar, uno maneja mientras el otro va descansando. Entonces aumenta la producción. Pero si vamos aumentando más un trabajador más un trabajador más, entre ellos se van a estorbar porque hay un factor fijo que es el camión. El capital es fijo. Entonces, entre ellos se van a estorbar. Entonces cada trabajador adicional da una cantidad de capital, en ese caso camión fijo, aporta menos porque se están estorbando. Ya no hay esa forma de aprovechar más el otro factor. Entonces, el primer trabajador aporta bastante, pero luego un trabajador más va aportando menos. Y ahora pasemos a la C. En la C nos preguntan si las empresas son competitivas, plantea el problema de maximización de beneficios. Entonces, si son competitivas, ninguna de ellas tiene poder para modificar los precios. Por tanto, todas las decisiones giran solamente en torno a decidir qué cantidad de capital, qué cantidad de mano de obra y qué cantidad de tierra se van a utilizar. Y como estamos en un problema de la firma tiene que maximizar sus beneficios, que es la diferencia entre los ingresos, que son el precio por la cantidad, es todos los ingresos que tiene la empresa, menos los costos que tiene que asumir, que en ese caso están asociados a cuánto capital, mano de obra y tierra utilizan. ¿Qué pasaría si esta empresa sí tendría poder para modificar el precio? Sucedería que el precio depende de qué cantidad escoja la empresa. Entonces tendríamos algo de esa forma. Sucede de que este precio no es fijo, sino depende de la cantidad que decida la empresa a producir. Entonces ahí estaríamos en un caso más cercano al monopolio, si recuerdan sus clases de micro. En ese caso no, el P simplemente es una constante. Entonces el problema de la empresa es simplemente elegir la cantidad de capital, mano de obra y trabajo, de modo que el beneficio sea el máximo. Pasamos a la parte D. En la parte D nos dice, suponga que la empresa está estableciendo un cronograma de producción en el largo plazo dentro de una tierra
de una extensión de tierra ya definida y que su función de costos es una combinación lineal de la demanda de cada factor multiplicado por su respectivo pago. Encuentra la condición de primer orden del problema de la firma. Bueno, es eso. Encuentra la condición de primer orden para la firma. Entonces, lo único que tenemos que hacer en la E es aplicar la maximización. Ya tenemos esto. Copiamos esto. Y sabemos que la restricción es que el capital, perdón, que la cantidad a producir tiene que ser igual a lo que nos permite la tecnología, ¿no? La tecnología nos permite una combinación de K, L y T que está definida por una función f. ¿Cómo maximizamos? Una de las formas de maximizar es incluir la restricción dentro de la función objetivo. Entonces metemos esta restricción a nuestra función objetivo. Otra sería plantear un lagrangiano, pero en este caso es más sencillo incluirlo en la función objetivo. Reemplazamos, sería maximizar decidiendo sobre las cantidades de los bienes, de los factores productivos. Entonces, P por la función de producción. Pero además, bueno, antes de eso, derivemos de esto. Entonces, para decidir, simplemente derivamos con respecto a los factores de producción. Derivada del beneficio respecto a K. Es decir, primero estamos eligiendo K, asumiendo que los demás son fijos. Entonces, P es fijo. Derivamos F con respecto a K. Y menos la derivada del costo total respecto a K. Todo eso tiene que ser igual a 0. Luego tenemos que decidir la cantidad de mano de obra. Lo mismo, P por la derivada de la función de producción respecto a L, menos la derivada del costo total respecto a la mano de obra. Y luego equivalente para la cantidad de tierra utilizada. Pero bueno, en este caso nos dice que estamos en el largo plazo, pero tenemos una extensión de tierra dada. No podemos elegir la cantidad de tierra que vamos a utilizar porque ya es una extensión dada. Entonces, no podemos elegir la cantidad de tierra. De estas dos condiciones que tenemos acá, despejamos y nos sale que derivada, bueno, primero de esta, derivada de la función producción respecto a acá es igual al costo total, a la derivada del costo total respecto a acá entre P. Y en el caso de la segunda condición, tenemos de esta forma. Entonces acá nos falta simplemente definir cuáles son las derivadas del costo total. Entonces, en el enunciado nos dice que la función de costos es una combinación lineal. La función de costos es una combinación lineal de las cantidades utilizadas de cada factor multiplicado por el pago a ese factor. Entonces, la mano de obra se le paga un salario por cada hora trabajada. Al capital se le paga una tasa de interés, un retorno del capital. Y a la tierra se le paga una renta a la tierra.
Pues con esto ya podemos definir cuál es la derivada del costo total respecto, por ejemplo, a L, que sería W. La derivada del costo total respecto a K sería R. Entonces, esto reemplazando en estas dos condiciones, tenemos esto. Entonces, ya maximizamos, ahora tenemos que encontrarle el significado económico. ¿Cómo interpretamos económicamente las dos condiciones de maximización? Entonces, esta condición, empezamos por eso. Esta condición nos dice, si queremos maximizar el beneficio, el pago al factor productivo K es R, entre P sería el pago al factor productivo K en términos reales. Entonces, cuando dividimos el retorno entre P, estamos convirtiendo nuestra tasa de retorno en términos reales. Lo mismo, cuando dividimos el salario entre P, lo que estamos haciendo es el pago al factor productivo de L, que en este caso es salario, en términos reales. Entonces, R entre P es la tasa de retorno en términos reales y W entre P es el salario en términos reales. ¿Y qué información nos da F derivada de F respecto a acá? Eso se puede llamar como la productividad marginal de K de L. Entonces, las condiciones nos dicen que en el óptimo se deben igualar la productividad marginal del factor productivo con el pago al factor en términos reales. Es decir, en el margen, en la última unidad producida, lo que produce ese bien es exactamente igual a lo que se le paga por el uso de ese bien. Si pasamos de ese umbral, lo que está pasando es de que estamos pagando más por el bien de lo que está produciendo. Entonces no es óptimo. Entonces, ojo siempre con eso. La última unidad producida del bien está pagando exactamente, la última unidad aplicada al factor productivo está produciendo exactamente lo que cuesta este factor productivo. Y bueno, en la E nos pide eso, ¿no? Explique qué significa la condición encontrada. Entonces podemos decir que las empresas competitivas tienen que pagar a cada factor productivo exactamente su aporte en el margen de la producción. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Bueno, la F nos dice, reemplace las condiciones de primer orden en las primeras derivadas parciales y encuentre la demanda de los factores productivos. Pues con estas condiciones de maximización podemos hallar las demandas de K y de L, que son los factores que no están fijos. T está fijo, no podemos hallar la demanda. Entonces, nos dice que teníamos que F de K es igual a podemos dividir ambos
dividimos F, de K, dividimos esto. Como en ambos términos está P, es simplemente R entre W. Y estos términos ya los hemos hallado antes, ¿no? Serían A, alfa, ahí simplificamos todo esto, y nos queda que alfa por L entre beta por K es igual a R entre W. Tenemos esa condición que podemos reemplazar en, esto reemplazamos en f de K o en fl. Entonces, si reemplazamos en f de K, tendríamos A tenemos alfa tendremos K es igual a alfa entre beta W entre R por L, que esa es nuestra condición. Esta la estamos despejando así para reemplazar acá. Entonces tendríamos ahora tenemos simplemente una expresión bastante larga. Si queremos hallar la demanda por L, es decir, esto, tenemos que despejar L a un costado. Entonces, empecemos a despejar todo, sería A alfa, alfa entre beta, WR, menos 1, L, alfa más beta menos 1. Entonces, tenemos todo esto. Todo eso pasa a dividir. Ya, y pasamos este exponente. Perdón. Ya sería elevado a la 1 entre alfa más beta menos 1. Ya, con eso está bien. Pues, esta es la demanda por el trabajo. Y vemos que hay una relación negativa entre salario y mano de obra. ¿Por qué? Porque este exponente, perdón, ya, este exponente, tendríamos que derivar esto. Tenemos que despejar esto más. Ya, pero la condición, la relación entre salario y mano de obra es inversa, porque el exponente acá sería negativo. Sí, exacto. Entonces, la relación entre mano de obra, la demanda de mano de obra y salario es inversa. Mayor salario, menor demanda de mano de obra. Y por otro lado,
la relación entre la renta del capital o retorno al capital es positiva, la relación es positiva entre esos dos. Es decir, se aumenta el precio del capital, voy a reemplazar capital por mano de obra, porque se me hace más barato relativamente la mano de obra, y por tanto aumento mi demanda de mano de obra. Como ya tengo mi demanda de trabajo, ya se me hace fácil hallar mi demanda por capital. ¿Por qué? Porque ya vimos que capital es igual a esta expresión. Simplemente agarramos capital, copiamos nuestra demanda de L y ya tenemos la demanda por capital, que tiene la misma forma, ¿no? Tiene una relación inversa con el retorno al capital y tiene una relación positiva con el salario. Entonces, se aumenta el salario, se hace más caro relativamente utilizar capital, pero se aumenta el salario, se hace más caro relativamente utilizar trabajo y por tanto lo reemplazo con capital y por tanto aumenta mi demanda por capital. Ya lo admití. Gracias por avisar. Y ahora pasamos a la última parte de este ejercicio, que nos dice que ante aumentos drásticos en el precio del oro, las firmas no pueden ajustar el nivel de capital que usan, por lo que en el corto plazo el capital también se mantiene fijo. Encuentra la demanda de factores de producción. Entonces, hasta ahora hemos visto que la tierra era fija, ahora la tierra y el capital son fijos, y la empresa solamente puede decidir entonces qué cantidad de L utilizar. Como solamente puede decidir sobre la cantidad de L, la única condición de primer orden que nos sirve es esta, ¿no? La productividad marginal de L es igual al salario real. La otra, que era ese tipo, ya no nos sirve porque no podemos elegir la cantidad de capital. Como tenemos ahora solamente una condición, simplemente escribimos la expresión completa de la derivada de L la derivada de F respecto a L. Y despejamos L. Acá tenemos la expresión de la demanda en mano de obra. El salario es fijo, es un dato que nos van a dar. El precio es fijo. La cantidad de tierra utilizada, como no se puede cambiar, es fija. Es una constante en este caso. Esto es una constante. Esto es un parámetro. Esto es una constante porque no podemos decidir sobre K. Así que la demanda está simplemente, la demanda de mano de obra simplemente se ha determinado por cómo cambie W o cómo cambie, o en este caso solamente cómo cambie W, ¿no? Porque no hay otro factor productivo. Entonces, si volvemos a reescribir esto, podemos reescribirlo de este modo.
Estoy cambiando mi exponente. Simplemente estoy, como el beta menos 1 era negativo. Entonces, ahora sí se ve claramente que la demanda de mano de obra depende inversamente del salario. Entonces, mayor salario, menor cantidad de demanda, menor demanda de mano de obra. Entonces, toda esta primera parte simplemente ha sido para recordar cómo es el problema de la firma. Y una firma representativa, en este caso una firma informal de extracción de oro, puede representar el comportamiento macroeconómico de ese sector. Ahora pasemos al problema del consumidor de los hogares. Entonces leamos qué dice nuestro ejercicio. El problema del hogar. Un hogar representativo de una economía cualquiera enfrenta una serie de decisiones. Por un lado, debe decidir la canasta de bienes que van a demandar para su consumo y por otro lado, la cantidad de mano de obra que van a ofertar a las empresas. Si recuerdan su flujo circular de la renta, veíamos que las familias deciden, las familias consumen, pero las familias también eh, van al mercado de trabajo y ofrecen su trabajo, y también las familias son en parte dueñas de las mismas firmas y por tanto también reciben eh, utilidades o lo que genere o los beneficios que genera la empresa. Entonces, conforme pase el curso, conforme vayamos avanzando en el curso, el problema de las familias se va a complejizar más. En este ejemplo solamente vamos a decidir cuál es el consumo de la familia, obviando su decisión sobre qué parte, eh, qué parte de sus ingresos, cuál es su decisión sobre la producción. Y solamente vamos a ver su decisión sobre la cantidad de mano de obra ofertada y sobre la cantidad de consumo que van a decidir. Entonces, su contraparte, la firma, elige la cantidad de mano de obra que demandará para la producción y la cantidad de bienes que ofertará a los hogares para su consumo. El costo de oportunidad de ofrecer su mano de obra es disminuir el ocio, por lo que el total de tiempo, que lo nombramos T, que tiene un hogar, se debe repartir entre N y L. N es trabajo y L la cantidad de horas de ocio. Entonces, la familia tiene una cantidad de tiempo fija que, por ejemplo, podría ser, no sé, 24 horas. Bueno, reducimos las horas de sueño, 16 horas. Esas 16 horas tienen que repartir entre ocio, L, y trabajo, y horas trabajadas. Y la función de utilidad tiene la forma esta. La utilidad depende de cuánto consumen. C es el consumo de un bien de la economía. En este caso vamos a asumir que solamente hay un bien. Entonces ese bien es C. Mientras más consume ese bien, mayor utilidad. Y mientras más consume de ocio, también mayor utilidad. Que tiene esa forma. Logaritmo de C más un lambda, que simplemente es un parámetro para decir que este lambda simplemente es un parámetro para decir que no es lo mismo consumir una unidad más de este bien que una unidad más de, de ocio. Entonces, acá tendríamos, a ver si pongo esto, si acá tendría simplemente esto, sería como que estaría multiplicado acá por 1 y acá por 1. Eso quiere decir que una unidad más de C me da exactamente la misma utilidad que una unidad más de que L. Pero en ese caso no es así, en ese caso está un lambda.
que es un parámetro que simplemente ajusta cuál de los dos me da más utilidad. Entonces, dependiendo de qué valor tome ese lambda, me va a decir si una unidad más de L o una unidad más de C es la que me da más utilidad. Donde C representa el consumo de un único bien y L la cantidad de ocio. Y la restricción presupuestaria está dada por el precio por la cantidad del bien consumida por el salario multiplicado por la cantidad de horas trabajadas, más un D, que es un ingreso exógeno. Ese ingreso exógeno se puede entender, por ejemplo, como el beneficio, como si la familia es dueña de una empresa y esa empresa le rinde utilidades cada cierto tiempo. Es exógeno. Entonces, por ese lado tenemos el gasto de la familia y por ese lado el ingreso de la familia. Entonces, el gasto de la familia es simplemente el gasto que hace en consumo de ese bien, que es la cantidad consumida C por el precio de ese bien. Y los ingresos es un ingreso laboral, que es la cantidad de horas trabajadas por el salario, más el ingreso, digamos acá, por ser dueño de una empresa. En la parte A nos dice, plantea la restricción presupuestaria en términos de ocio y el total del tiempo. Explique la ecuación. Tenemos inicialmente esta restricción, pero esa restricción está en términos de cantidad de horas trabajadas. Nos pide que lo llevemos a cantidad de ocio. Pues lo único que tenemos que hacer es agarrar nuestro n y reemplazarlo. De acá tenemos que n es igual a t menos ocio. Reemplazamos eso. Perdón, acá vemos t menos l. Esto podemos llevarlo así. Y ahora tenemos una nueva interpretación. Entonces, W por L, ¿qué es? Esto es L minúscula. Ya. Entonces, la cantidad de horas de ocio por el salario sería que al consumir ocio se incurre en un costo igual al salario promedio. Entonces, esto es mi gasto en ocio. O sea, no es que yo voy y compro ocio, pero es equivalente que al momento que yo consumo ocio, estoy incurriendo en un costo de oportunidad porque no estoy dejando de trabajar y por tanto estoy dejando de recibir un salario y por tanto el costo de oportunidad de estar en ocio es el salario, lo que debería estar ganando trabajando. Entonces, ese W por L es exactamente ese costo de oportunidad. Y el W por T sería lo que ganaría si trabajara todo el tema, o sea, todo el tiempo que tengo, las 16 o 24 horas del día, las dedico a trabajar. Eso sería lo que tendría, W por todo el tiempo. Entonces, en este lado estoy teniendo los gastos y en este lado los ingresos, pero ahora expresado en términos de ocio. Entonces, la persona incurre en dos gastos. El gasto en el bien de consumo, o sea, la cantidad del bien por el precio, y también gasta en ocio, que es el costo de oportunidad. Y los ingresos sería ese ingreso exógeno que ya dijimos que puede ser por poseer una empresa. Y este ingreso, que sería el ingreso potencial, si trabajara todo el tiempo que tiene, si no tendría nada de ocio. Y pasamos a la parte B.
nos dice que grafique la restricción presupuestaria y la curva de indiferencia del hogar. Entonces, recordando microeconomía, decimos que la canasta de consumo de esta persona está compuesta por la cantidad de ocio y por la cantidad de ese bien de consumo. Y la restricción presupuestaria nos dice qué canastas puedo alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, las canastas que están acá son alcanzables. Las canastas, es decir, las combinaciones del bien y ocio que están acá afuera, no son alcanzables con mi ingreso. Y además, mis curvas de indiferencia es esta. Y esa curva de indiferencia me dice que las combinaciones de ocio y el bien de consumo que están en esa misma curva me dan la misma utilidad. Entonces, si recuerdan, para optimizar teníamos que igualar la pendiente de esa curva de indiferencia con la restricción presupuestaria. Entonces, igualamos y tenemos un punto acá. En ese punto óptimo tenemos un consumo del bien óptimo y una cantidad de horas de ocio óptimas. Entonces, ¿por qué nuestra canasta está compuesta por consumo y ocio? Porque consumo es un bien y ocio es un bien. Si hubiéramos dejado nuestra restricción en esta parte, nuestra canasta hubiera estado compuesta por consumo y por horas trabajadas. Y en este caso, el consumo es un bien y las horas trabajadas es un mal. Entonces, nuestra forma de representar gráficamente hubiera sido muy distinta. Porque si recuerdan, si tendríamos acá un bien y un mal, nuestras curvas de indiferencia no son así, sino son a más bien, ¿sí? Son así, ¿no? Tienen esa dirección. Entonces, para no tener que estar haciendo esto, lo que hacemos es transformar ese mal en un bien, que sería el opuesto de las horas trabajadas. En este caso sería el ocio, es opuesto. Por eso es que hacemos esa transformación. Entonces, cuando vean temas de economía laboral, siempre se va a transformar las horas trabajadas y ya no se va a expresar en horas trabajadas, sino en cantidad de ocio, porque el ocio es un bien. Entonces veamos, ¿qué pendiente tiene esta restricción presupuestaria? Vamos a ver, ¿qué pendiente? Entonces vayamos a nuestra restricción, es esta, WT menos WL más E. Si queremos graficar nuestra restricción presupuestaria, tenemos que despejar el consumo. Tendríamos WT entre P menos WL entre P. Lo que está haciendo es simplemente llevar a sus términos a los reales, a términos reales. O sea, acá está ajustando el salario a un salario real, de lo real. Y acá como SD pueden ser dividendos, entonces dividendos reales o utilidades reales. La pendiente en este caso sería menos W entre P. Que como recordamos es más o menos el precio relativo, el absoluto del precio relativo. Es el precio relativo, perdón, el negativo de los precios relativos. Los precios en ese caso son P y W, entonces el precio relativo sería menos W entre P. Y ahora agarremos un rato esta función utilidad. La utilidad ya la habíamos definido, era el logaritmo de C más un lambda logaritmo del ocio.
pero queremos saber, pero para graficar esta curva de diferencia, tenemos que despejar C, ¿no es cierto? Tenemos que despejar C porque nuestro eje vertical está en C, entonces tenemos que despejar C. De toda esta expresión, despejemos C. Entonces, el logaritmo natural de C es igual a U menos logaritmo natural de OC. Para despejar ese C, tenemos que buscar una forma de sacar el C del logaritmo. Entonces, eso se puede hacer agarrando el epsilon y elevando esto. Entonces, un epsilon elevado al logaritmo de C va a ser igual al epsilon elevado a toda la expresión del otro lado del signo de igualdad. Entonces, por propiedades del logaritmo, un epsilon elevado al logaritmo de x es simplemente x. Entonces acá ya sacamos. Entonces, esto queda igual. Y podemos aplicar otra propiedad de los logaritmos que nos dice que podemos descomponer el exponente del epsilon, o sea que sería epsilon a la u, entre L, que es el ocio, elevado al lambda. No es necesario que se acuerden de esto, lo único que estoy haciendo acá es tratar de ver la forma de la curva de indiferencia. Entonces, con esta expresión, yo ya puedo decir que el C tiene una relación inversa con L. Entonces, aumenta L, disminuye mi cantidad de C. Por tanto, con esto ya estoy seguro que mi curva de indiferencia, esta roja, tiene pendiente negativa y que es convexa al origen. Con esta expresión ya sé que es pendiente negativa, es continua, obviamente, y es convexa al origen. ¿Hasta tienen preguntas? Entonces, completamos esto y la siguiente nos dice, ¿cuál es la tasa marginal de sustitución entre el ocio y el empleo? Entonces, recordemos que la tasa marginal de sustitución era la relación de cuánto debíamos renunciar por uno de los bienes para acceder a una unidad más del otro bien. En este caso, lo que estoy escribiendo en la pizarra sería interpretado como la cantidad que tengo que renunciar de L, o sea, de ocio, para tener una unidad más de consumo. Claro que eso se debería de multiplicar por negativo, pero por el momento no es necesario. Para la interpretación no nos va a ser necesario. Y si hacemos el artificio de hacer esto, 1 entre DC, es equivalente a decir eso, 1 entre DC, 1 entre diferencial de L, y podemos multiplicar arriba y abajo por diferencial de U. Dime, ¿alguien está hablando?
ahora sí me escuchan. Ok. Entonces, lo que decía en la parte C era que la tasa marginal de sustitución es la relación entre el diferencial de L con el diferencial de C, que se interpreta como cuánto de ocio tengo que renunciar para acceder a una unidad adicional de consumo. Pues, derivando todo eso, me salía esa expresión. Entonces, esa expresión me decía que para acceder a una unidad más de consumo, tengo que renunciar a, a esto, estas unidades de ocio. Bueno, y me sale negativo porque tengo que renunciar, ¿no? Es menos. Entonces, por ejemplo, acá me saldría, no sé, -2. Eso, eso se interpretaría como, si quiero acceder a una unidad más de consumo, tengo que renunciar a 2 unidades de ocio. Me saldría 0,5. Para acceder a una unidad más de consumo, debería renunciar a 0,5 horas de ocio. Si se dan cuenta, esa interpretación depende de qué valor tome este lambda, ¿no es cierto? Si ese lambda es más grande, la cantidad de L que tengo que renunciar es menor. Y dijimos que ese lambda, dijimos acá, ¿dónde está? Ese lambda era como un ponderador para ver si el ocio o el consumo era más importante. O si ese lambda es igual a 1, quiere decir que el consumo, que un bien de consumo es igual, da la misma utilidad que que una hora de ocio. Si ese lambda fuera mayor a 1, quiere decir que una unidad más de ocio me da más utilidad que una unidad más de consumo. Y si ese lambda fuera menor a 1, quiere decir que una unidad de ocio adicional me da menos utilidad que una unidad adicional de consumo. Entonces, esa interpretación de acá se traslada a esto, a la relación de cuánto tengo que renunciar de L para acceder a una unidad más de C. Pasemos a la D. En la D nos dice, plantea el problema de maximización de utilidad del hogar y encuentra la demanda de consumo y ocio. Entonces, planteamos la maximización. El hogar maximiza su utilidad que depende del consumo y de las horas de ocio. Y habíamos definido que esta era la expresión, pero está restringida a la cantidad de ingresos que tiene, que en este caso perdón, a la cantidad de ingresos. Sus ingresos son potencialmente que trabaje todas las horas del día, más sus ingresos exógenos, y eso tiene que ser igual a lo que gasta, en este caso gasta en consumo y gasta en ocio. Podemos plantear un lagrangiano, y el lagrangiano se compone de la función objetivo más, bueno, si ponemos lambda de vuelta, nos vamos a confundir, entonces pongamos este signo. En lugar del lambda, este signo, y despejamos nuestra restricción. Ojo que para despejar la restricción siempre se despeja primero el, el ingreso, ¿no es cierto? Cuando tenemos el ingreso, esto es más, el ingreso restado con el gasto. Si hacemos a la inversa, es decir, gasto menos ingreso, nos va a salir el resultado, evidentemente, pero la interpretación económica no es la correcta. Si estaríamos en un curso de cálculo puro, matemática pura, no importaría si ponemos primero el gasto y después el ingreso, no importaría para nada. Pero como estamos en un curso de economía, todas las variables tienen una interpretación. Entonces, este lambda, que ahora le he puesto phi,
pero ese lambda se interpreta en economía como un precio sombra. Entonces, como cualquier precio, los precios deben ser mayores a cero. No pueden haber precios negativos. Resulta que si nosotros hacemos lo opuesto, o sea, que el gasto menos el ingreso acá, nos va a resultar que el precio sombra va a ser menor a cero. Entonces, eso está incorrecto en términos económicos. Para evitar eso, es que primero se pone el ingreso y luego el gasto, para que el precio sombra sea mayor a cero. Como les dije, si lo hacen al revés, el resultado les va a salir exactamente igual, pero lo único que cambia es la interpretación de ese parámetro. Entonces, para derivar, o para maximizar, mejor dicho, tenemos que decidir qué cantidad de consumo y qué cantidad de ocio. Entonces, por eso se deriva entre consumo y ocio. Esas derivadas tienen que ser iguales a cero. Entonces, derivamos acá. Derivada de un logaritmo es la inversa. Todo esto igual a cero. Acá tenemos despejando. Ese precio sombra es igual a 1 entre C por B. Igualamos esos dos porque el precio sombra es igual en ambas condiciones. Y tendríamos que 1 entre C por P es igual a lambda entre L por W. Si despejamos eso, nos sale que el precio relativo es igual a ese lambda por el consumo entre ocio. Entonces, eso nos dice, en términos económicos, que el salario real es igual a ratio entre consumo y ocio multiplicado por el lambda. Eso quiere decir que la relación entre cuánto consumo y cuánto ocio tengo depende del salario real. En ese caso, W entre P es un salario relativo al precio. Si queremos hallar la demanda por consumo, C, y la demanda por L, agarramos nuestra condición y buscamos que no hemos utilizado todavía. Hemos utilizado esas condiciones, nos faltaría utilizar acá último, que sería la derivada de L respecto a esto, ¿no es cierto? Que sería igual a 0. Eso nos falta, entonces eso sería igual a, cuando hagamos esta derivada nos va a salir básicamente la misma restricción presupuestaria. Entonces, equivalente a reemplazar esto en la restricción presupuestaria. Lo reemplazamos, sería P por C. Sí, ya lo acepté. Perdón, voy a borrar eso de sala de espera. No sé por qué. Entonces, terminamos con el ejercicio reemplazando. Entonces, P por C. Primero despejamos esto, ¿ya? Entonces, despejamos eso, dejamos L a un costado. Sería C por P entre W. Entonces, ese L lo metemos acá, P por C más W es igual W por T más D. Acá se va W. Podemos factorizar P por C. 1 más lambda es igual a W T más T. Queremos saber la demanda por consumo. Entonces, consumo es igual a todo esto. Entonces, la demanda por ese bien de consumo depende directamente de cuánto salario tengo. Si tengo más salario, consumo más. Si tengo más D, que es el ingreso exógeno, puedo consumir más. Pero depende inversamente del precio. Mientras más caro es el bien, menos consumo.
Y también depende inversamente de cuán preferible es el ocio. Entonces, si ese lambda, que es la preferencia por ocio, es muy alta, se me va a hacer difícil o voy a consumir menos del bien C porque estoy prefiriendo más el ocio que el consumo. Entonces, por ejemplo, si ese lambda fuera cero, o sea, quiere decir que yo no, que si ese lambda fuera cero, veamos acá, si ese lambda fuera cero, quiere decir que mi utilidad solamente depende del consumo. O sea, no tengo preferencia por ocio. En ese caso, mi consumo sería el máximo porque ya no me importa el ocio. Podemos agarrar esto, reemplazamos acá y con ello hallamos la demanda por ocio. La demanda por ocio sería simplemente agarramos el C y lo ponemos acá. Entonces, con eso ya tenemos la demanda por ocio y la demanda por ese bien de consumo. ¿Qué más nos falta? Nos falta la parte E. Y bueno, acá se pueden ir precios, ¿no? Precios. Bueno, la última pregunta es más intuitiva. Si lo hacemos matemáticamente, no vamos a terminar nunca. Entonces la pregunta es, ¿qué ocurre con la demanda de ocio cuando hay un aumento exógeno en el salario? Entonces, hagamos eso. ¿Qué ocurre con la demanda de ocio? ¿Qué ocurre con L? Si hay un aumento exógeno del salario. Aumenta el salario. Entonces, recordemos un concepto de micro, que es este. Acá ponemos salario y acá ponemos horas trabajadas o horas de trabajo. Entonces, sucede que si yo trabajo, bueno, sucede que si me aumentan el salario, o sea, me aumentan el salario, ¿cuál es mi primera reacción? Si me aumentan el salario, ¿voy a trabajar más horas? ¿Voy a trabajar menos horas? Mi primera reacción va a ser trabajo más horas, ¿no? Entonces, sería así. Me aumentan el salario, trabajo más horas. Me están ofreciendo más, ofrezco más horas. Pero resulta que mientras el salario es más alto, esta pendiente positiva se va a transformar en una pendiente negativa. ¿Eso qué quiere decir? Esta es una, vamos a ponerlo como curva de oferta. Curva de oferta de trabajo. Si me aumenta el salario, voy a ofrecer más horas de trabajo, pero llega un momento en el cual mi salario es tan alto que simplemente trabajando un día a la semana ya tengo todos mis recursos necesarios para cubrir todas mis necesidades. Entonces ya no quiero trabajar más horas, sino al contrario, trabajo menos horas para dedicar más tiempo al ocio. ¿Eso tiene sentido para ustedes? Entonces, cuando nosotros vemos la curva de oferta de trabajo, usualmente vemos solamente la parte con pendiente positiva. Pero llega un momento en esa pendiente positiva se transforma en una negativa. Y esa es la intuición, de que me aumenta el salario, trabajo más, pero llega un momento en que mi salario es tan alto que no necesito trabajar mucho para tener todo lo necesario. Por tanto, dejo de trabajar horas para dedicarle más tiempo al ocio, dejo de trabajar más horas para dedicarle tiempo al ocio. Entonces, tiene sentido, ¿no? No sé, los millonarios podrían seguir trabajando, pero como ya tienen todo, todo su consumo ya satisfecho, simplemente dejan de trabajar y se dedican más al ocio.
Entonces, acá tenemos una relación de horas de trabajo y salario. Si tenemos, y recordemos que horas de trabajo es igual simplemente al tiempo total de la familia menos el ocio. Entonces, si sucede esto con las horas de trabajo, también sucede algo similar con el ocio. Entonces, llega a un nivel del ocio en que también tiene una relación, una pendiente positiva y después una pendiente negativa. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando va a aumentar mi salario, van a haber dos efectos. Un efecto sustitución y un efecto ingreso o renta. Y dependiendo de cuál de estos dos sea más grande, mi respuesta a la pregunta E va a ser distinta. Entonces, vayamos a un gráfico. En este gráfico tenemos el gráfico anterior teníamos esto. El consumo de la persona depende de cuánto ocio y cuánto bien de consumo tenga. Teníamos nuestra restricción presupuestaria acá. Teníamos nuestra curva de indiferencia y decíamos que el óptimo se alcanzaba donde eran tangentes. Acá consumo óptimo, ocio óptimo. Entonces estamos en el punto A. Este era nuestro óptimo inicial. Pero ahora nos dicen de que cambia el salario. Y si recuerdan, esta pendiente era igual al salario real. Ahora sucede que tenemos un salario, digamos, prima, que es mayor al salario inicial. Entonces va a cambiar nuestra pendiente. Si nuestra pendiente en, en términos absolutos era, por ejemplo, 1, ahora va a ser 1.5, digamos. Entonces, ahora va a ser la pendiente más empinada, ¿no es cierto? Entonces, perdón. Al aumentar el salario, lo que va a pasar es que la pendiente se va a volver más empinada. Entonces, tenemos eso. Entonces, con el nuevo salario, nuestra restricción presupuestaria crece. Eso quiere decir que si tenemos más salario, podemos acceder a mayor cantidad o a mayor combinación posible de canastas, a mayor cantidad de canastas que son combinaciones de consumo y ocio. A ver, ya. Entonces, tendré, voy a dibujar de vuelta esto. Ya. Entonces, teníamos esta curva de indiferencia y ese punto A, esa canasta A, ahora está dentro del conjunto presupuestario. Es decir, que podríamos mejorar nuestra satisfacción si es que esa curva de indiferencia se mueve hacia afuera y choca con la nueva restricción presupuestaria. Sin embargo, puede suceder que esa curva de indiferencia se mueva y choque en un punto acá o choque en un punto acá. Eso depende de qué forma tenga nuestra curva de indiferencia. Entonces sucede, borramos esto, que nuestro nuevo punto de tangencia puede estar acá o puede estar acá. O también puede estar acá. Pero ahorita el D no nos importa mucho porque es un caso especial. Entonces nos importa de que el C puede estar a la izquierda de A o el B que está a la derecha de A. Entonces, eso quiere decir, ¿qué quiere decir? En el C
En el punto C, un aumento del salario ha ocasionado una caída de la demanda de horas de ocio. Y en el B, un aumento del salario ha ocasionado un aumento de la cantidad de ocio. Eso está claro, ¿no es cierto? En B, el ocio es mayor que el inicial y en C, el ocio es menor que el inicial. Entonces, eso quiere decir que en el punto C, el efecto ingreso o renta, pongámosle renta, es menor al efecto sustitución. Y en el caso del punto B, el efecto renta es mayor al efecto sustitución. ¿Se acuerdan que dijimos el punto D? En el punto D sería que el efecto renta sería igual al efecto sustitución. Y eso ocasiona de que el L óptimo no se mueva, ¿cierto? Entonces el efecto renta se compensa con el efecto sustitución y se queda en el L óptimo. Pero en el momento no nos interesa. Entonces, para que se les haga, para que se les haga más claro esto, pueden repasar un poco de descomposición del efecto total. Creo que se puede hacer por Lasky o por Higgs y vean más o menos. Y esto sucede porque, exactamente por esto, porque la curva de oferta no tiene una pendiente positiva en todo el intervalo, sino que en un intervalo es positivo y en otro intervalo es negativo. Entonces traten de sacar la intuición de esto para repasar. ¿Hasta tienen preguntas, chicos? Las otras dos, los otros dos ejercicios de la dirigida, eh, vamos a resolver uno de ellos la siguiente dirigida, la siguiente vez que nos veamos, y el otro va a quedar para ustedes. Pero en realidad, las otras dos, o sea, esos ejercicios que están en la PD, son básicamente extensiones de lo que hemos hecho ahorita. Si tienen preguntas, es ahorita el momento, por favor. Ya estamos hora y 40, deben estar cansados. ¿Alguien tiene dudas? ¿Cómo va a ser el siguiente control? El siguiente control es la siguiente semana. ¿Alguien me puede confirmar? Ya, les mando un correo confirmando si es la siguiente semana. Ya me dicen que sí. ¿Ya les dejó lecturas? ¿Les dejó lecturas o todavía? Dos. Aún no les dejo. Abby me dice que sí les dejó lecturas y Rick me dice que no. No, o sea, hola Diego, hay dos Bien. lecturas publicadas en Paideia, o sea, pero las puse la semana pasada, pero no, el profesor no ha comentado nada acerca de ellas. Ya, ahorita le pregunto al profesor y les escribo en la tarde. ¿Ok? Y las notas del control uno, si el profesor las tiene que ver antes, el profesor tiene que ver las notas antes y después de que las vea él, recién les puedo pasar sus notas a ustedes. Y si tienen comentarios sobre el control uno, es decir, si les ha parecido que la plataforma utilizada estaba bien o estaba mal, que el tipo de preguntas era confuso o estaba bien, háganlo, coméntenlo con su delegado para ver si se puede cambiar. Si no me comentan nada, quiere decir que están conformes y seguimos con la forma que hemos hecho el control de lectura uno. Y si me comentan, vemos la forma de modificarlo para que sea mejor para ustedes, ¿no? Porque la idea no es que el control sea muy difícil los mate, sino que el control refleje verdaderamente si están aprendiendo. ¿Ok?
Sí, chicos, si no tienen más preguntas, lo dejamos acá y nos vemos la siguiente semana. Cuídense, chicos, buen fin de semana.